A 8.848 metros de altura, en un lugar donde el aire tiene un tercio del oxígeno normal, existe una zona que los alpinistas llaman la muerte. No es una metáfora, es una sentencia. Cada minuto que pasas ahí, tu cuerpo se apaga célula por célula, porque la biología humana no fue diseñada para existir en ese infierno congelado. Los cadáveres que quedaron atrapados allí se convirtieron en marcadores del camino, señales que advierten a los siguientes escaladores. Hasta aquí llegó alguien como tú. Y en los últimos 10 años, algunos de esos cuerpos llevaban cámaras, teléfonos y trípodes en sus mochilas cuando murieron. La generación que creció filmando cada segundo de su existencia encontró en el Everest el escenario perfecto para el contenido definitivo. Un like desde la cumbre vale más que 1000 desde tu sala. Un video en la zona de la muerte genera millones de vistas. Una foto con los brazos abiertos frente al abismo se vuelve viral instantáneamente. Pero la montaña no entiende de algoritmos, no negocia con seguidores, no perdona porque tengas 500.000 suscriptores. La matemática es simple y brutal. Cada segundo que dedicas a la cámara es un segundo menos de oxígeno, de calor, de vida. Y algunos eligieron la imagen sobre la respiración. Los Sherpas, esos hombres que conocen cada grieta y cada trampa mortal de la roca sagrada, empezaron a notar un patrón perturbador. Escaladores experimentados que se detenían en los peores lugares posibles para ajustar ángulos de cámara. Alpinistas que rechazaban el oxígeno suplementario porque querían demostrar algo a una audiencia que los veía desde sus camas. Personas que ignoraban las advertencias en idiomas que no entendían, pero que filmaban cada palabra para subirla después. Y lo que los Sherpas sabían desde siempre, la montaña lo confirmó con sangre. Por encima de los 8.000 metros, la vanidad pesa más que cualquier mochila. 5 personas subieron al Everest persiguiendo la foto perfecta, el video más extremo, la prueba definitiva de que eran diferentes al resto. 5 veces, la montaña les enseñó la misma lección que ha repetido durante décadas. No eres especial. Te lo pregunto ya. Si crear contenido te mata, ¿dejas la cámara o sigues grabando? Déjalo en comentarios porque las historias que vienen te van a obligar a responder con algo más que palabras. Hay un lugar en el monte Everest donde tu teléfono deja de importar. No porque no haya señal, porque tus dedos ya no pueden sostenerlo. A 8.000 metros de altura, con temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos de 160 km por hora, el acto de quitarte un guante para tomar una foto te cuesta entre 10 y 15 minutos de calor corporal que nunca recuperarás. Los alpinistas profesionales lo saben, los Sherpas lo repiten en cada campamento base. La montaña no negocia con tu necesidad de probar que estuviste ahí. Y en la última década, 5 influencers descubrieron esta verdad cuando ya era demasiado tarde para bajar. Esto no es una exageración, es fisiología pura y dura. Por encima de los 7.900 metros comienza lo que los médicos de altura llaman la zona de la muerte. Tu cuerpo entra en modo de apagado progresivo. Cada célula consume más oxígeno del que puede absorber. El cerebro se hincha dentro del cráneo. Los pulmones se llenan de líquido. La sangre se espesa hasta volverse casi sólida en las venas más pequeñas. Puedes estar físicamente perfecto, con el mejor entrenamiento del mundo, y aún así, tu organismo empieza a morir en cuestión de horas. No hay adaptación posible, no hay aclimatación que funcione indefinidamente. La biología humana tiene un límite absoluto, y ese límite está muy por debajo de la cumbre del Everest. Los números son brutales y precisos. De cada 10 personas que intentan llegar a la cima, una muere en el intento. No por accidentes, no por avalanchas, por decisiones, por minutos perdidos en lugares donde cada segundo cuenta. Y aquí está la parte que nadie quiere admitir. En los últimos 8 años, el perfil del escalador muerto cambió. Antes eran alpinistas con décadas de experiencia que cometían errores de cálculo. Ahora son creadores de contenido de 20 y tantos a 35 años que suben con cámaras GoPro, drones plegables y teléfonos satelitales para transmitir en vivo. Suben con contratos de patrocinio que exigen contenido exclusivo desde la zona de la muerte. Y bajan en bolsas negras, si es que bajan. Hoy vas a conocer 5 casos reales de influencers que murieron en el Everest. No fueron principiantes ingenuos. Fueron personas con experiencia en montañismo, con entrenamiento previo, con el equipo correcto. Pero todos compartieron la misma decisión, fatal, en el momento crítico. Cuando la montaña exigió que eligieran entre la cámara y la vida, eligieron la cámara. Vas a ver selfies tomados 20 minutos antes de la muerte.
Videos subidos automáticamente mientras el creador ya estaba inconsciente. Mensajes de texto enviados desde alturas donde el cerebro ya no funciona correctamente. Y vas a escuchar las advertencias exactas que los Sherpas les dieron y que todos ignoraron. Pero antes de entrar en las historias, necesitas entender la regla fundamental que gobierna la zona de la muerte. No es una regla escrita. Es una ley física que se repite en cada expedición seria. Por encima de los 8.000 metros, ayudar a alguien significa poner en riesgo tu propia vida. Los rescates son técnicamente imposibles. Los helicópteros no pueden volar a esa altura porque el aire es demasiado delgado para generar sustentación. Si te caes, nadie baja a buscarte. Si te detienes, te quedas ahí para siempre. Tu cuerpo se congela en la posición exacta en la que perdiste la consciencia y se convierte en una marca del camino para las siguientes expediciones. Hay cadáveres en el Everest que llevan más de 20 años en la misma roca, perfectamente conservados por el frío, mirando hacia arriba con los ojos abiertos. Los Sherpas tienen un dicho que repiten en cada campamento base: la montaña siempre gana. No es poesía, es estadística acumulada durante un siglo de mentores y serán intentos. Pero la generación que creció con redes sociales trajo una mentalidad diferente. Para ellos el Everest no es una montaña que se respeta, es un escenario que se conquista, es el fondo perfecto para la foto que los separa del resto. Es la prueba definitiva de que son extraordinarios, y esa prueba debe quedar documentada para 500.000 de seguidores que esperan contenido cada semana. El problema es que la montaña no lee comentarios, no se impresiona con tu número de suscriptores, y cuando te pide que elijas, no acepta negociación. Aquí viene la pregunta que va a perseguirte durante todo lo que sigue. Imagínate esto. Estás a 8.500 metros, a 300 metros de la cumbre. Llevas 8 horas subiendo. Tu oxígeno está calculado para llegar arriba y bajar con un margen de seguridad de 90 minutos. Tu Sherpa te dice que hay que seguir, que no hay tiempo para detenerse. Pero ves el amanecer más espectacular que has visto en tu vida. Ves la curvatura de la Tierra. Ves un momento que tus seguidores nunca olvidarían. Tomar la foto te costaría 5 minutos. 5 minutos de oxígeno. 5 minutos de temperatura corporal. 5 minutos que podrían ser la diferencia entre bajar vivo o quedarte ahí para siempre. ¿Sacas la cámara o sigues caminando? Déjalo en comentarios porque los 5 influencers que vas a conocer tomaron esa decisión. Y ninguno volvió a publicar nada después. La primera víctima subió en la temporada de primavera del año 2018. Era un escalador, británico de 32 años, con experiencia previa en montañas de más de 7.000 metros. Tenía un canal con 400.000 suscriptores dedicado a deportes extremos. Había firmado un contrato con una marca de ropa deportiva que le exigía contenido exclusivo desde la cumbre. Subió con 3 cámaras, una GoPro en el casco, una en el pecho y su teléfono en un bolsillo térmico especial. Los Sherpas le advirtieron que el peso extra era un riesgo innecesario. Él respondió que el contenido era su trabajo, no un hobby. Esa fue la última conversación sensata que tuvo antes de entrar en la zona de la muerte. La segunda víctima era una pareja de influencers estadounidenses que subieron juntos en el año 2019. Él tenía 35 años, ella 29. Compartían una cuenta de Instagram con 800.000 seguidores donde documentaban viajes de aventura extrema. Habían escalado el Kilimanjaro, el Aconcagua y varios picos menores. El Everest era su proyecto más ambicioso. Subieron con un plan de contenido detallado, fotos cada 1.000 metros, videos cortos cada 2 horas y una transmisión en vivo desde la cumbre. Los Sherpas les dijeron que era demasiado. Ellos dijeron que sus patrocinadores esperaban resultados. Uno de ellos llegó a la cumbre. El otro se quedó a 150 metros de distancia. Para siempre. La tercera víctima subió en el año 2020, justo antes de que la pandemia cerrara la montaña. Era un francés de 28 años con un canal enfocado en hazañas imposibles. Su especialidad era hacer cosas que otros consideraban suicidas y sobrevivir para contarlo. Había saltado de acantilados, había buceado en cuevas sin salida visible, había escalado sin cuerda en paredes verticales. El Everest iba a ser su desafío máximo, y lo anunció con un detalle que horrorizó a la comunidad de alpinismo. Iba a subir sin oxígeno suplementario, no por necesidad, por contenido.
para demostrar que era más fuerte que el 95% de los escaladores que sí lo usan. Llegó a los 8.200 metros. Su cerebro empezó a fallar ahí. Sus últimos videos muestran confusión, frases sin sentido, decisiones irracionales. La cámara siguió grabando 30 minutos después de que él dejara de moverse. La cuarta víctima es la más perturbadora de todas. Un influencer australiano de 31 años que decidió hacer una broma para contenido viral. Fingió estar en peligro. Transmitió en vivo un supuesto rescate de emergencia. Gritó por ayuda. Generó pánico en el campamento base. Y 2 horas después, cuando el mal de altura real llegó y empezó a pedir ayuda de verdad, nadie le creyó. Los Sherpas pensaron que era parte de su show. Los operadores de radio ignoraron sus súplicas porque asumieron que era contenido planeado. Cuando finalmente entendieron que la emergencia era real, ya era demasiado tarde. Murió esperando un rescate que llegó 90 minutos después de su último latido. Su cámara grabó todo. El audio existe. No lo vas a escuchar aquí porque es insoportable, pero existe. Y la quinta víctima es la que hace que todo esto pase de tragedia a locura colectiva. Una pareja de influencers alemanes que subieron en el año 2023 con su perro. Sí, un perro, un husky siberiano, de 3 años al que habían entrenado para alturas moderadas. Querían ser los primeros en llevar una mascota a la cumbre del Everest. Los Sherpas se negaron a acompañarlos. Las autoridades nepalíes intentaron prohibirlo. Ellos encontraron un operador dispuesto a llevarlos por el triple del precio normal. El perro colapsó a los 7.000 metros. Ellos decidieron cargarlo. Cada uno, turnándose, añadiendo 20 kilos de peso muerto a una subida donde cada gramo cuenta. A los 8.000 metros tuvieron que elegir, dejar al animal o arriesgar sus propias vidas. Eligieron cargarlo. Los 3 murieron en el mismo lugar, congelados juntos, a 200 metros de un refugio que podría haberlos salvado si hubieran llegado 20 minutos antes. 5 historias, 5 decisiones, 5 cuerpos que todavía están ahí arriba, perfectamente conservados, con las cámaras todavía encendidas en algunos casos. Y aquí empieza lo que realmente necesitas entender, porque esto no es un video para burlarse de gente muerta. Esto es un análisis de cómo los algoritmos de redes sociales están matando personas en lugares donde la muerte siempre fue una posibilidad, pero ahora se está convirtiendo en una certeza matemática. Lo que viene no es fácil de escuchar, pero alguien tiene que decirlo. Su nombre era Marcus Webb, 32 años. Escalador británico con 7 años de experiencia en montañas de alta altitud. Había conquistado el Denali en Alaska, el Elbrus en Rusia y el Aconcagua en Argentina. Tenía un canal de llamado Extreme Altitude con 400.000 suscriptores que lo seguían desde el año 2014. Sus videos eran profesionales, bien editados, con información técnica sólida. No era un improvisado, no era un turista de montaña. Era un alpinista real que decidió monetizar su pasión. Y esa decisión lo mató a 8.400 metros de altura en la mañana del 23 de mayo de 2018. Marcus llegó al campamento base del Everest el 15 de abril de ese año. Contrató a una empresa de expediciones con buena reputación. Pasó 3 semanas aclimatándose correctamente. Subió y bajó varias veces entre los campamentos 1, 2 y 3 para adaptar su cuerpo. Hizo todo según el protocolo. Sus análisis de saturación de oxígeno eran buenos. Su ritmo cardíaco se mantenía estable incluso a 7.000 metros. Los médicos del campamento le dieron luz verde. Los Sherpas confirmaron que estaba físicamente preparado. Pero había un detalle que empezó a preocupar al equipo. Marcus no dejaba de hablar de la foto perfecta, de la imagen que definiría su carrera, del momento que haría que todo el esfuerzo valiera la pena. El contrato que había firmado con una marca deportiva británica era claro y específico. Le pagaban 20.000 libras por documentar la expedición completa. Pero había un bono adicional de 30.000 libras si conseguía contenido exclusivo desde la cumbre. Selfies con el logo de la marca visible, videos de al menos 2 minutos con audio claro y una foto panorámica de 360 grados. El contrato especificaba que el contenido debía ser publicado en las primeras 24 horas después de alcanzar la cima. Marcus había calculado todo. Llevaría 3 cámaras, un teléfono satelital con conexión limitada y un pequeño trípode ultraligero.
El peso total del equipo de filmación era de 3,5 kilos. Los Sherpas le advirtieron que era demasiado. Él les mostró el contrato y les dijo que necesitaba ese dinero para financiar su siguiente expedición al K2. La ventana de buen clima llegó el 22 de mayo. El equipo salió del campamento a las 11, a 1900 de la noche. La estrategia era clásica: subir de noche para llegar a la cumbre al amanecer y tener luz para el descenso. Marcus iba en buen ritmo. Su Sherpa, un hombre llamado Pemba Tashi, con 17 ascensos previos al Everest, lo monitoreaba constantemente. A las de la mañana alcanzaron los 8.000 metros. A las 6 llegaron al escalón Hillary, el último obstáculo técnico antes de la cumbre. Todo iba según lo planeado. Marcus estaba cansado pero coherente. Su oxígeno mostraba niveles correctos. Pemba calculó que llegarían a la cima entre las 7:30 y las 8 de la mañana. El descenso comenzaría inmediatamente después. No había margen para retrasos. Pero entonces salió el sol, y Marcus vio algo que ninguna cámara había capturado exactamente como él lo estaba viendo en ese momento: la sombra triangular del Everest proyectándose sobre las nubes por debajo, con el amanecer explotando en naranjas y rojos detrás. Era, objetivamente, la imagen más espectacular de su vida. Estaban a 8.400 metros, a 150 metros de la cumbre. Pemba le dijo que siguiera caminando, que tomarían todas las fotos que quisiera desde arriba, que ese no era el lugar para detenerse. Marcus asintió. Dio 3 pasos más, y entonces se detuvo. Se quitó la mochila, sacó el trípode. Pemba le gritó que no. Marcus le dijo que serían solo 3 minutos. 3 minutos para montar el trípode, configurar la cámara, quitarse los guantes para ajustar los controles, tomar la foto y volver a guardar todo. Lo que Marcus no calculó es que a esa altura, 3 minutos no son 3 minutos. Son una eternidad fisiológica. Cuando te quitas, cuando los guantes a menos 40 grados, tus dedos empiezan a congelarse en los primeros 30 segundos. A los 60 segundos, pierdes sensibilidad. A los 90 segundos, los músculos finos de las manos dejan de responder correctamente. A los 120 segundos, el daño se vuelve permanente. Y Marcus necesitó minutos y 40 segundos para conseguir la foto que quería. Pemba cronometró cada segundo gritándole que se detuviera. Marcus ignoró cada advertencia. Cuando finalmente volvió a ponerse los guantes, sus dedos ya estaban blancos. No los sentía, pero tenía la foto. La cámara la había capturado. Era perfecta. Era exactamente lo que el contrato exigía. Llegaron a la cumbre a las 8:10 de la mañana. Marcus tomó las fotos obligatorias con el logo de la marca. Grabó el video de 2 minutos. Pemba lo apuraba constantemente. Le decía que tenían que bajar ya, que el oxígeno estaba bajando, que sus manos necesitaban atención médica inmediata. Marcus pidió 5 minutos más. Quería intentar enviar una foto por el teléfono satelital. Pemba le dijo que no, que eso lo haría desde el campamento. Marcus accedió. Empezaron el descenso a las 8:25. Llevaban 25 minutos de retraso sobre el plan original. 25 minutos que en la zona de la muerte pueden significar la diferencia entre vivir y morir. El problema apareció en el descenso del escalón Hillary. Marcus tenía que usar cuerdas fijas. Necesitaba agarrarse, asegurarse, controlar su peso. Pero sus manos no respondían. Los dedos congelados no podían cerrar el puño. No podían sostener el mosquetón correctamente. No podían hacer los nudos básicos de seguridad. Pemba tuvo que asistirlo en cada movimiento. Lo que normalmente tomaba 20 minutos, les tomó 45. Y ahí, en ese momento, el oxígeno de Marcus entró en zona roja. Quedaban 30 minutos de aire. Estaban a 1h30 del campamento. La matemática era simple y brutal. No iba a llegar. Pemba tomó una decisión que probablemente le salvó la vida a él mismo. Le dio a Marcus su propia botella de oxígeno de emergencia. Se quedó con la que estaba casi vacía. Le dijo que acelerara el paso, que no se detuviera por nada, que si se caía intentara levantarse solo porque él no podría cargarlo. Marcus entendió. Estaba entrando en pánico, pero entendió. Bajaron lo más rápido que pudieron.
A las 10:30 de la mañana alcanzaron los 8100 metros. Marcus empezó a mostrar signos de confusión. Hablaba solo. Decía que necesitaba revisar la cámara, que tenía que asegurarse de que las fotos estaban guardadas. Pemba le gritó que siguiera caminando. Marcus se detuvo. Se sentó en la nieve. Dijo que necesitaba descansar solo un momento. Pemba lo levantó a la fuerza. Lo empujó. Lo arrastró por 20 metros más. Pero Marcus era más grande y más pesado, y Pemba estaba operando con una fracción del oxígeno que necesitaba. A las 11 de la mañana, Marcus se sentó de nuevo. Esta vez no se levantó. Pemba intentó todo. Le gritó. Le golpeó la cara para mantenerlo consciente. Le prometió que faltaba poco, pero el cuerpo de Marcus ya había tomado la decisión. El cerebro hinchado por el edema de altura, los pulmones llenos de líquido, la sangre espesa circulando con dificultad. Se recostó en la nieve, miró a Pemba y dijo algo que quedó registrado en el diario de la expedición. Dijo: «La foto valió la pena». Luego cerró los ojos. Pemba se quedó con él durante 15 minutos más. Intentó reanimación, comprobó el pulso una y otra vez. Pero a las 11:20 de la mañana, Marcus Webb estaba muerto. Pemba bajó solo. Llegó al campamento a las 2 de la tarde, con congelación severa en 3 dedos de la mano izquierda que después tuvieron que amputar. Reportó la muerte. La empresa de expediciones contactó a la familia. Y entonces descubrieron algo que convirtió esta tragedia en una pesadilla tecnológica. La cámara de Marcus, la que llevaba en el pecho, tenía configuración de subida automática a la nube. Cada foto que tomaba se enviaba por satélite a un servidor en Inglaterra. Y la última foto que tomó, la del amanecer que le costó los dedos y finalmente la vida, se subió a su cuenta de Instagram automáticamente a las 3 de la tarde, 5 horas después de su muerte. Sus seguidores empezaron a comentar: «Felicitaciones», emojis de fuego, comentarios diciendo que era la mejor foto de su carrera. Nadie sabía que el hombre que la tomó llevaba horas muerto en la nieve. La familia pidió que bajaran el cuerpo. La empresa de expediciones les explicó que era imposible, que estaba en un lugar inaccesible para helicópteros, que un equipo de rescate terrestre pondría en riesgo otras vidas, que el costo sería de más de $100.000 sin garantía de éxito. El cuerpo de Marcus Webb todavía está ahí, a 8100 metros, sentado contra una roca, con la cámara todavía colgando de su pecho. Los escaladores que pasan por ese punto lo ven. Algunos lo fotografían. Algunos publican esas fotos en redes sociales con frases sobre el respeto y los peligros de la montaña. La ironía es tan pesada que duele. La marca deportiva que financió la expedición usó las fotos de Marcus en su campaña de primavera del año 2019. Pagaron a la familia el bono completo de 30.000 libras. Pusieron una nota al pie en letra pequeña diciendo que el contenido fue capturado por un atleta fallecido. La campaña fue un éxito. Las ventas subieron un 17%. Y en algún lugar entre la rentabilidad y la tragedia, todos decidieron que estaba bien, que era lo que Marcus hubiera querido, que la foto era tan buena que justificaba todo. Pero lo peor todavía no ha llegado, porque después de Marcus vinieron otros, y algunos de ellos hicieron cosas que convierten su historia en un cuento de precaución suave. El oxígeno suplementario no es una muleta para débiles. Es la diferencia entre funcionar y morir. Por encima de los 8000 metros, respirar sin asistencia es posible técnicamente, pero cada minuto que lo haces, tu cerebro pierde células que nunca se regeneran. Solo el 2% de los escaladores que alcanzan la cumbre del Everest lo hacen sin oxígeno. No porque sea un logro deportivo superior, porque 98 de cada 100 personas que lo intentan reconocen que querer demostrar algo no vale más que seguir vivo. Pero había un francés de 28 años llamado Julien Rousseau que pensaba diferente y tenía 500.000 suscriptores en que esperaban verlo hacer lo imposible. Julien no era un principiante. Había escalado sin oxígeno en el Cho Oyu, una montaña de 8.188 metros, considerada una de las más accesibles entre los 8000. Lo había logrado. Había subido, había bajado y había filmado cada segundo. Su video titulado «Respirando en la zona de la muerte». Sin ayuda, tuvo 2 millones de vistas en 3 semanas. Los comentarios eran divididos.
La mitad lo llamaba idiota suicida. La otra mitad lo trataba como un superhéroe moderno. Julien leía ambos tipos de comentarios y se alimentaba de ellos, porque en su mente la controversia era combustible. Cada insulto era una motivación para ir más lejos, y el Everest era el escenario definitivo para probar que todos los escépticos estaban equivocados. El anuncio llegó en diciembre de 2019. Julien publicó un video de 15 minutos explicando su plan: escalar el Everest en primavera de 2020, sin oxígeno suplementario, documentando cada etapa con una cámara GoPro montada en su casco y otra en su pecho. Tenía patrocinadores, tenía equipo de calidad, tenía un plan de entrenamiento que incluía cámaras hipováricas para simular baja presión de oxígeno. Pero lo que no tenía era la aprobación de ningún experto en medicina de altura. Los médicos que consultó le dijeron lo mismo. Técnicamente podría llegar a la cumbre, pero las probabilidades de sufrir daño cerebral permanente eran superiores al 50%. Julien agradeció la opinión y la ignoró. Su audiencia no quería precaución, querían audacia. Llegó a Nepal en marzo de 2020. La pandemia apenas estaba comenzando, pero las restricciones todavía no habían cerrado la montaña. Julien tuvo suerte. Fue parte de una de las últimas expediciones que salieron antes del confinamiento global. Contrató a un operador que aceptó sus condiciones. Nada de oxígeno en ninguna etapa. Los sherpas asignados a su equipo se negaron a acompañarlo por encima del campamento 3. Le dijeron que estaban dispuestos a guiar, no a cargar cadáveres. Julien encontró un sherpa joven de 24 años que aceptó por el doble del precio estándar. Se llamaba Dawa. Era su tercer ascenso al Everest. Más tarde, después de todo lo que pasó, Dawa dijo en una entrevista que aceptó porque necesitaba el dinero para la cirugía de su padre, que sabía que era peligroso, que intentó convencer a Julien hasta el último momento. La aclimatación fue perfecta. Julien subió y bajó entre campamentos siguiendo el protocolo correcto. Sus niveles de saturación de oxígeno eran bajos pero estables. Su cuerpo mostraba buena adaptación. A los 7.500 metros todavía funcionaba con claridad mental. Grababa videos explicando cómo se sentía, qué estrategias usaba para controlar la respiración, cómo manejaba el dolor de cabeza constante. Los videos se subían cada noche desde el campamento base con conexión satelital. Sus seguidores estaban enganchados. Los comentarios crecían en cada publicación. Algunos rezaban por él, otros apostaban cuándo colapsaría. Y Julien leía todo, cada palabra, cada duda, y las convertía en motivación para seguir. La ventana de buen clima llegó el 11 de mayo. El equipo salió del campamento a medianoche. Julien llevaba 2 cámaras, una botella de agua, barras energéticas y su equipo de escalada básico. Nada de oxígeno. Dawa llevaba una botella para él mismo y una de emergencia para Julien por si acaso. Julien le había dicho que no la necesitaría. Dawa la llevó de todas formas. Los primeros 1000 metros fueron buenos. Julien mantenía un ritmo lento pero constante. Respiraba con técnica controlada. Pasos, una respiración. Dawa lo monitoreaba cada 15 minutos. A las de la mañana alcanzaron los 8000 metros. Ahí empezaron los problemas. El primer síntoma fue sutil. Julien empezó a detenerse con más frecuencia. Decía que necesitaba ajustar la cámara. Dawa notó que sus movimientos eran torpes. Le preguntó cómo se sentía. Julien respondió que perfecto, pero sus palabras salían arrastradas. La hipoxia estaba comenzando. El cerebro funcionando con 1/3 del oxígeno necesario. Las células neuronales muriendo en silencio, mientras él insistía en que todo estaba bajo control. Dawa le ofreció la botella de emergencia. Julien se negó. Le dijo que se lo había prometido a su audiencia, que no iba a rendirse a 300 metros de hacer historia. Dawa le dijo que hacer historia muerto no cuenta. Julien se rió y siguió subiendo. A las 6 de la mañana, a 8200 metros, el cerebro de Julien empezó a apagarse de verdad. El edema cerebral de altura no es gradual, es exponencial. Primero pierdes juicio, luego pierdes coordinación, luego pierdes la capacidad de reconocer que estás perdiendo capacidades. Julien empezó a hablar solo, frases sin sentido. Dawa le preguntó qué decía. Julien respondió que estaba grabando contenido para la introducción del video.
pero su cámara estaba apagada. Se había apagado sola 40 minutos antes porque las baterías no funcionan bien en frío extremo. Julien no se había dado cuenta. Seguía hablando a una cámara muerta, explicando a una audiencia inexistente cómo se sentía conquistar lo imposible. Dawa tomó una decisión. Le dijo que bajaban. Ahora. Julien se negó. Dijo que faltaban 100 metros, que podía ver la cumbre. Dawa le explicó que no podía ver la cumbre, que estaban en medio de una nube densa, que no había visibilidad. Julien insistió en que la veía perfectamente. Ahí Dawa entendió que el cerebro ya no procesaba información real. Julien estaba viendo lo que quería ver, no lo que existía. Dawa intentó agarrarlo del brazo para obligarlo a descender. Julien lo empujó. Le gritó que no iba a arruinar su momento, que esto era más grande que ambos, que 500.000 personas esperaban este video. Y entonces empezó a subir más rápido, corriendo, a 8.200 metros, sin oxígeno, con un cerebro hinchándose dentro del cráneo. Dawa lo siguió. Intentó detenerlo, pero Julien era más rápido en ese momento, porque el cerebro dañado había perdido la capacidad de sentir fatiga. Eso es lo que hace la hipoxia severa. Elimina las señales de mente, advertencia del cuerpo. Te sientes invencible, te sientes más fuerte que nunca. Y esa sensación es la última cosa que sientes antes de colapsar. Julien subió 50 metros más. Se detuvo. Miró a Dawa. Le dijo: «Lo hice». Luego se desplomó. Cayó de rodillas primero. Luego hacia adelante. Golpeó la nieve con la cara. No intentó detener la caída con las manos, porque sus manos ya no recibían órdenes del cerebro. Dawa llegó hasta él en 30 segundos. Le dio vuelta. Comprobó respiración. Estaba respirando, pero apenas. Le puso la mascarilla de oxígeno de emergencia. Abrió el flujo al máximo. Los primeros 2 minutos no pasó nada. Julien seguía inconsciente. Su cara estaba azul. Dawa le golpeó el pecho, le gritó, le rogó que despertara. A los 5 minutos, Julien abrió los ojos, pero lo que Dawa vio no era una persona, era un cuerpo funcionando en piloto automático. Julien miraba sin ver, movía los labios sin producir sonido. Dawa intentó levantarlo. Julien no podía sostener su propio peso. Las piernas no respondían, los brazos colgaban sin control. La decisión que Dawa tomó en ese momento probablemente le salvó la vida. Decidió que no podía cargar a Julien, que intentarlo significaba morir los dos. Le dejó la botella de oxígeno completa. Le puso todas las capas extra de ropa que llevaba en su mochila. Le dijo, aunque Julien probablemente no escuchaba, que iba a bajar a buscar ayuda, que volvería con un equipo de rescate, que resistiera. Luego empezó el descenso más rápido de su vida. Llegó al campamento a las 9 de la mañana. Reportó la emergencia. La empresa de expediciones activó el protocolo de rescate, pero el helicóptero no podía subir a esa altura. Un equipo terrestre tardaría mínimo horas en llegar. Dawa tomó otra botella de oxígeno y volvió a subir. Solo, exhausto, con cada músculo gritando que se detuviera. Llegó de vuelta al lugar donde había dejado a Julien a las 2 de la tarde. Habían pasado 6 horas desde el colapso. Encontró el cuerpo en la misma posición. La botella de oxígeno estaba vacía. Julien había respirado todo el contenido, pero no había sido suficiente. El daño cerebral era irreversible a esas alturas. Dawa comprobó el pulso. No había. Comprobó la respiración. No había. Julien Rousseau había muerto solo, a 8.250 metros, a 150 metros de la cumbre que nunca alcanzó. Su última transmisión de video, la que se subió automáticamente antes de que la cámara se apagara, mostraba 40 segundos de él hablando sin coherencia sobre conquistar la montaña más alta del mundo. Los comentarios en ese video son perturbadores. Personas felicitándolo. Personas diciendo que era un héroe. Personas que no sabían que estaban viendo los últimos momentos de lucidez antes del colapso final. La familia de Julien intentó recuperar el cuerpo. Gastaron 70.000 euros en 2 intentos de rescate que fallaron por condiciones climáticas. Finalmente aceptaron que su hijo se quedaría ahí para siempre. La cámara que llevaba en el casco fue recuperada 6 meses después por otro escalador. La tarjeta de memoria estaba intacta,
Contenía 2 horas de video grabado. El material fue entregado a la familia. Ellos decidieron no publicarlo. Pero filtraciones parciales aparecieron en Internet. Los últimos 15 minutos son insoportables de ver. Julien hablando sin sentido, cayendo, levantándose, hablando a la cámara sobre el éxito, sobre probar a todos que estaban equivocados, sobre hacer historia, mientras su cerebro se apagaba neurona por neurona. El video termina con él diciendo una frase en francés que traducida significa: «Mamá, lo conseguí». Luego la cámara cae y se apaga. Y eso es todo. El contenido viral tiene una regla no escrita. Mientras más extremo, más vistas. Mientras más peligroso parece, más se comparte. Y en algún momento de la última década, algunos creadores de contenido cruzaron la línea entre simular peligro y crearlo de verdad. Empezaron las bromas de emergencias falsas, videos de caídas fingidas, transmisiones de rescates inventados. Y funcionaban. Los algoritmos recompensaban el drama con millones de impresiones. Hasta que un australiano de 31 años llamado Tyler Mitchell decidió hacer la broma definitiva desde el Everest. Una emergencia falsa en vivo. Un rescate dramatizado para sus 800.000 seguidores. El problema es que la montaña no distingue entre actuación y realidad. Y lo que empezó como contenido planeado terminó en una tumba de hielo a 8.000 metros de altura. Tyler no era nuevo en las bromas extremas. Su canal de Risk It with Tyler estaba construido sobre esa premisa exacta. Había fingido ahogarse en el Gran Cañón. Había simulado ser atacado por un oso en Alaska con un traje especial. Había creado una escena de rescate falsa en un glaciar de Islandia con actores pagados. Cada video generaba controversia. Cada controversia generaba vistas. Y cada millón de vistas generaba entre 8 y 12.000 dólares en ingresos publicitarios. Tyler había convertido el engaño en un modelo de negocio. Y el Everest era su siguiente proyecto. La broma más grande. El rescate más dramático. El contenido que lo convertiría en leyenda. Salvo que esta vez no habría equipo de producción esperando abajo. No habría actores. Sería él, la montaña, y una mentira que se volvería profecía. El plan era específico y estaba completamente guionizado. Tyler lo explicó en un video privado que su editor encontró después de su muerte. La idea era simple. A mitad de la subida, en algún punto entre los 7.500 y 8.000 metros, Tyler fingiría una emergencia. Diría por radio que se había lastimado el tobillo, que no podía continuar, que necesitaba ayuda inmediata. Transmitiría todo en vivo por Instagram. Sus seguidores verían el drama desarrollarse en tiempo real. Los comentarios explotarían. Y entonces, después de 30 o 40 minutos de suspenso, revelaría que era una broma, que estaba perfectamente bien, que todo era parte del show. Calculaba que ese video generaría mínimo 5 millones de vistas en la primera semana. No calculó que el mal de altura no respeta guiones, que cuando el peligro real llegara una hora después, nadie creería sus súplicas. Tyler llegó al Everest en abril de 2021. Contrató a una empresa de Mindoves Expediciones Económica. No la más profesional, sino la más flexible con reglas. Una que no hiciera demasiadas preguntas sobre su equipo de cámaras. Una que le permitiera transmitir en vivo sin restricciones. Pagó $13.000 por el paquete completo. Permisos, guías, campamentos, oxígeno. Sus sherpas eran jóvenes y con experiencia limitada. Tyler prefería eso. Personas que no lo cuestionaran demasiado. Personas que siguieran instrucciones sin analizar. Durante la aclimatación, Tyler practicó su actuación. Cojear de forma convincente. Gesticular dolor facial. Gritar con la intensidad correcta. Sus compañeros de campamento pensaban que estaba loco. Él les decía que era preparación mental, que visualizaba emergencias para estar listos si ocurrían. Nadie sospechó la verdad. La ventana de clima llegó el 12 de mayo. El equipo salió del campamento a la 1 de la madrugada. Tyler llevaba 3 cámaras, una en el casco, una en el pecho y un teléfono con conexión satelital para la transmisión en vivo. Había anunciado a sus seguidores que transmitiría desde varios puntos durante la subida. La expectativa era enorme. Miles de personas esperaban la notificación. A las 5 de la mañana, Tyler inició la primera transmisión desde los 7.800 metros. Mostró el amanecer. Habló sobre cómo se sentía.
Agradeció a sus patrocinadores. Todo normal. 3000 personas viendo en simultáneo. Luego cortó la transmisión. Era momento de preparar el acto principal. A las 6:30 de la mañana, a 7900 metros, Tyler activó la segunda transmisión. Esta vez su voz sonaba tensa. Dijo que algo andaba mal, que sentía dolor en el tobillo derecho, que cada paso era agonía. Su sherpa, un hombre llamado Mingma, le preguntó qué pasaba. Tyler le susurró que siguiera el juego, que era parte del plan. Mingma no entendía inglés perfectamente, pero captó la idea. Esto era actuación. Tyler se sentó en la nieve. Empezó a gritar, a decir que no podía continuar, que necesitaba evacuación inmediata. La transmisión explotó. 5000 personas viendo, luego 8000. Los comentarios eran pánico puro. Gente rogándole que bajara, gente ofreciendo ayuda, gente compartiendo la transmisión con frases como «emergencia real en el Everest». Tyler actuaba perfectamente, demasiado perfectamente, porque lo que sus seguidores no sabían es que había ensayado cada gesto durante semanas. La radio del campamento base empezó a sonar. El coordinador de la expedición preguntaba qué pasaba, si Tyler realmente estaba herido, si necesitaban activar protocolo de rescate. Mingma respondió confundido. Dijo que Tyler decía que sí, pero que caminaba bien, que algo no cuadraba. El coordinador preguntó directamente a Tyler por radio. Tyler, todavía en personaje, gritó que su tobillo estaba destrozado, que probablemente roto, que el dolor era insoportable. El coordinador dudó. Conocía la reputación de Tyler. Sabía que era creador de contenido de bromas extremas. Le preguntó si esto era real o contenido. Tyler, en el error más grande de su vida, respondió «Ya verás», y cortó la comunicación. Siguió transmitiendo en vivo. Siguió actuando. Durante 20 minutos más. Y entonces llegó el verdadero problema. A las 7 de la mañana, a 8000 metros exactos, Tyler empezó a sentir un dolor de cabeza real, no actuado, real, punzante, creciente. Era el primer síntoma de edema cerebral, el mal de altura atacando sin aviso previo. Tyler intentó ignorarlo, pensó que era tensión por la actuación, pero el dolor aumentaba cada minuto. A las 7:10 empezó a sentir náuseas. A las 7:15 su visión se volvió borrosa. A las 7:20 entendió que algo estaba genuinamente mal. Le dijo a Mingma que pararan, que necesitaba un momento. Mingma pensó que seguía actuando. Le dijo que ya era suficiente, que debían continuar o bajar. Tyler intentó explicar que esto era diferente, que realmente se sentía mal. Mingma no le creyó. Pensó que Tyler estaba extendiendo la broma. Le dijo que cortara la transmisión y siguiera caminando. Tyler cortó la transmisión, se quitó el casco con la cámara. Le dijo a Mingma en voz baja y seria: «No estoy actuando, algo está mal». Mingma lo miró. Vio el sudor. Vio la palidez. Vio que los ojos no enfocaban correctamente. Y ahí entendió que esto era real. Le preguntó qué sentía. Tyler describió los síntomas: dolor de cabeza severo, náuseas, confusión visual, dificultad para mantener el equilibrio. Eran síntomas clásicos de edema cerebral agudo. Mingma agarró la radio. Llamó al campamento base. Dijo que Tyler necesitaba descender inmediatamente, que era emergencia real. El coordinador respondió: «¿Otra vez? ¿Ahora sí es verdad?». Mingma gritó: «Sí, emergencia real». El coordinador dudó. Preguntó cómo sabía que no era más contenido. Mingma no supo qué responder, porque Tyler había destruido su propia credibilidad 30 minutos antes. El tiempo perdido en esa confusión fue fatal. 10 minutos de discusión por radio. 10 minutos tratando de convencer al coordinador de que esta vez era real. 10 minutos donde Tyler debió estar bajando, pero estaba sentado en la nieve mientras su cerebro se hinchaba dentro del cráneo. Cuando finalmente el campamento base creyó la emergencia y activó el protocolo de rescate, Tyler ya estaba entrando en confusión severa. Empezó a hablar incoherencias. Decía que veía luces, que escuchaba voces. Mingma intentó levantarlo. Tyler no podía sostener su peso. Las piernas no respondían correctamente.
El edema había progresado de agudo a crítico en menos de 20 minutos. Eso pasa a esa altura. El cuerpo no se deteriora gradualmente, colapsa exponencialmente. Mingma tomó la decisión de arrastrarlo. Lo agarró por debajo de los brazos y empezó a descender jalándolo. Cada metro era agonía. Tyler pesaba 80 kilos más el equipo. Mingma pesaba 65. La física no funcionaba a su favor. Bajaron 50 metros en 30 minutos. Tyler empezó a convulsionar. Mingma lo recostó de lado, le puso oxígeno al máximo. Las convulsiones duraron 2 minutos. Cuando pararon, Tyler abrió los ojos, miró a Mingma y dijo algo que Mingma repitió después en entrevistas. «Lo siento». Fue la última palabra coherente que pronunció. Luego su cuerpo se relajó. Los ojos se quedaron abiertos pero vacíos. Mingma comprobó el pulso. Estaba ahí pero débil. La respiración era superficial. Tyler Mitchell estaba muriendo y Mingma no podía hacer nada más. El equipo de rescate llegó 1 hora después. Encontraron a Mingma sentado al lado del cuerpo, llorando, todavía sosteniendo la mano de Tyler. Comprobaron signos vitales. Tyler había muerto hacía 40 minutos. Causa probable: edema cerebral agudo con herniación del tronco encefálico. En palabras simples, su cerebro se hinchó tanto que se salió de su posición normal y aplastó las estructuras que controlan respiración y ritmo cardíaco. Es una de las muertes más dolorosas en montañismo y es completamente prevenible si desciendes a tiempo. Tyler tuvo tiempo, pero lo perdió convenciendo a la gente de que su emergencia era real después de haber fingido una falsa. La transmisión en vivo quedó guardada en Instagram. 20 minutos de Tyler actuando una emergencia falsa. Los comentarios son un documento perturbador de cómo la audiencia reaccionó. Los primeros 100 comentarios son pánico genuino. Luego empiezan las dudas. Luego las acusaciones de que es falso. Luego la certeza de que es una broma. Y al final, cuando ya no hubo más transmisiones, la confusión total. ¿Era real o no? La respuesta llegó 6 horas después cuando la empresa de expediciones publicó un comunicado confirmando la muerte. Los mismos seguidores que habían acusado a Tyler de mentir empezaron a publicar mensajes de luto. La ironía es tan brutal que corta. La familia de Tyler demandó a la empresa de expediciones por negligencia. La empresa contrademandó, argumentando que Tyler había creado intencionalmente confusión que retrasó el rescate. El caso se resolvió fuera de corte. Los términos son confidenciales. Pero lo que no es confidencial es el video privado que el editor de Tyler encontró, el que explicaba el plan completo de la broma. Ese video fue filtrado, se volvió viral, y la opinión pública se dividió brutalmente. Mitad diciendo que Tyler era una víctima de su propia estupidez, mitad diciendo que el sistema falló al no creerle cuando realmente necesitaba ayuda. Ambos tienen razón, y esa es la parte más incómoda de toda esta historia. Hay cosas que simplemente no deben suceder. No por reglas morales ambiguas, por física pura. Los perros, incluso las razas adaptadas al frío, no están diseñados biológicamente para existir por encima de los 7000 metros. Sus pulmones son más pequeños en proporción a su masa corporal. Su capacidad de termorregulación colapsa en temperaturas extremas. No entienden el concepto de peligro en entornos de alta montaña. No pueden comunicar cuando algo está mal hasta que ya es demasiado tarde. Los veterinarios especialistas en fisiología animal son unánimes. Llevar un perro al Everest no es un desafío. Es crueldad disfrazada de contenido. Pero en mayo de 2023, una pareja de influencers alemanes decidió que las advertencias no aplicaban para ellos. Sus nombres eran Christoph y Annika Bauer, 33 y 30 años respectivamente, y su husky siberiano de 3 años, llamado Thor, murió con ellos a 8100 metros de altura. Christoph y Annika tenían 1.200.000 seguidores en Instagram. Su cuenta, Adventure Family Bauer, documentaba viajes extremos con Thor. Habían llevado al perro a trekkings en Patagonia, caminatas en los Alpes suizos y travesías por el desierto de Gobi. Cada foto de Thor en paisajes espectaculares generaba decenas de miles de likes. Los comentarios eran predecibles. ¡Qué perro afortunado! ¡Qué familia increíble! Objetivos de vida. Nadie preguntaba si Thor realmente quería estar ahí.
Nadie cuestionaba si un animal podía consentir ser parte de contenido de riesgo, y cuando Christoph anunció en marzo de 2023 que intentarían llevar a Thor al Everest, la reacción fue dividida, pero el algoritmo premió la controversia con visibilidad masiva. El post del anuncio tuvo 3 millones de impresiones. Christoph y Annika interpretaron eso como aprobación, como validación de que estaban haciendo algo revolucionario. La preparación fue exhaustiva, pero fundamentalmente equivocada. Christoph contrató a un veterinario que diseñó un programa de aclimatación para Thor. El perro fue expuesto gradualmente a alturas de 3.000, 1.000, 5.000 metros en los Alpes durante 6 meses. Se le monitoreó la saturación de oxígeno, se le hicieron estudios cardíacos. Los resultados mostraban que Thor podía tolerar hasta 5.500 metros sin estrés visible. El veterinario escribió un informe diciendo que alturas superiores no eran recomendables, que la biología canina tiene límites absolutos. Christoph agradeció el informe y buscó una segunda opinión. Encontró un veterinario dispuesto a decir que con el equipo correcto y supervisión constante era técnicamente posible. Ese fue el informe que Christoph publicó en redes sociales. El otro lo guardó en un cajón. El equipo especial para Thor incluía botas térmicas para proteger sus almohadillas, un abrigo diseñado a medida con aislamiento térmico y una máscara de oxígeno adaptada para hocicos caninos. Christoph invirtió 11.000 euros en ese equipo. Publicó fotos de Thor usando cada pieza con descripciones técnicas detalladas. Los comentarios crecieron. Marcas de equipamiento para mascotas ofrecieron patrocinios. Una empresa de alimentos para perros premium les ofreció 20.000 euros por contenido exclusivo de Thor en la montaña. Christoph y Annika aceptaron todos los contratos. Calcularon que esta expedición no solo se pagaría sola, sino que generaría ganancias de más de 50.000 euros entre patrocinios y crecimiento de audiencia. Lo que no calcularon es que estaban convirtiendo la vida de su perro en una apuesta financiera que Thor no podía rechazar. Llegar a Nepal con un perro fue la primera señal de que nada sobre esto era correcto. Las autoridades nepalíes no tienen regulación específica sobre animales en el Everest porque nadie había sido lo suficientemente irresponsable para intentarlo antes. Christoph argumentó que Thor era parte de su equipo, que tenían documentación veterinaria, que era un perro de servicio emocional. Ninguna de esas afirmaciones era técnicamente cierta, pero la burocracia nepalí no estaba preparada para litigar sobre definiciones. Después de 2 semanas de negociaciones y probablemente algunos pagos extraoficiales, Christoph obtuvo permiso para subir con Thor. Las empresas de expediciones serias se negaron a acompañarlos. Los sherpas experimentados rechazaron el trabajo. Christoph finalmente encontró un operador pequeño dispuesto a llevarlos por $35.000, el triple del precio estándar. El operador puso una condición: si el perro moría, no era su responsabilidad. Christoph firmó. El campamento base fue un circo mediático. Otros escaladores confrontaron a Christoph directamente. Le dijeron que lo que hacía era abuso animal. Christoph respondía con su guión ensayado. Thor estaba entrenado, Thor estaba feliz. Thor era parte de la familia y las familias hacen cosas juntas. Annika filmaba cada confrontación. Subían clips editados donde ellos aparecían como víctimas de gente envidiosa que no entendía su vínculo especial con su mascota. Los comentarios en esos videos eran guerra abierta, mitad apoyando, mitad exigiendo que los arrestaran. Y mientras el debate explotaba en internet, Thor estaba en una carpa a 5.300 metros, jadeando constantemente, bebiendo el triple de agua que normalmente, mostrando signos evidentes de estrés que Christoph interpretaba como emoción por la aventura. La aclimatación fue una tortura documentada. Thor subió al campamento 1 a 6.000 metros. Los videos muestran a un perro claramente incómodo, orejas hacia atrás, cola baja, respiración acelerada. Christoph narraba esos videos diciendo que Thor estaba adaptándose perfecto, que su lenguaje corporal mostraba determinación. Cualquier persona con conocimiento básico de comportamiento canino podía ver que Thor estaba en modo de supervivencia, no de aventura. En el campamento 2, a 6.500 metros, Thor dejó de comer por 2 días. Christoph lo atribuyó a nervios.
Un veterinario presente en el campamento le dijo que era señal de malestar fisiológico severo, que debía bajar al perro inmediatamente. Christoph respondió que ya casi estaban listos para el intento de cumbre, que no iban a rendirse cuando habían llegado tan lejos. El intento de cumbre comenzó el 18 de mayo de 2023. Christoph, Annika, Thor y 2 sherpas que habían aceptado el trabajo por $50.000 entre ambos. Salieron del campamento a medianoche. Thor llevaba su equipo completo: botas, abrigo, máscara de oxígeno. Los primeros 500 metros fueron lentos pero manejables. Thor caminaba cerca de Christoph, quien lo tenía atado con una correa especial. Annika filmaba todo. A las 2 de la mañana, a 7.000 metros, Thor empezó a detenerse cada 50 metros. No por descanso, porque sus patas dejaban de responder correctamente. Christoph lo animaba, le hablaba, le prometía que faltaba poco. Thor no entendía las palabras. Solo sabía que algo en su cuerpo estaba fallando y no podía comunicarlo. A las de la mañana, a 7.500 metros, Thor colapsó. Cayó de costado y no se levantó. Christoph entró en pánico. Le quitó la máscara de oxígeno para ver si respiraba. Thor respiraba, pero cada inhalación era un esfuerzo visible. Los sherpas dijeron que había que bajar, que el perro estaba muriendo. Christoph se negó. Dijo que Thor solo necesitaba descansar un momento. Annika dejó de filmar. Los sherpas amenazaron con irse. Christoph les ofreció $10.000 adicionales si lo ayudaban a cargar a Thor. Los sherpas se miraron. Uno rechazó y empezó a descender solo. El otro, un hombre joven con deudas familiares grandes, aceptó. Y ahí comenzó la secuencia más demencial de esta historia. 2 humanos turnándose para cargar un perro de 28 kilos montaña arriba, en la zona de la muerte, por contenido. Christoph cargó a Thor durante 40 minutos. Subió 300 metros con el perro en brazos. Cada paso era agonía. Su propio oxígeno se consumía el doble de rápido por el esfuerzo. Annika lo relevó. Ella cargó a Thor otros 30 minutos. Subieron 200 metros más. A las 6 de la mañana alcanzaron los 8.000 metros. Thor seguía inconsciente. Su respiración era irregular. Annika empezó a llorar. Le dijo a Christoph que pararan, que esto estaba mal, que Thor estaba sufriendo. Christoph respondió que ya habían llegado muy lejos, que solo faltaban 800 metros, que no podían rendirse ahora. Annika dejó a Thor en la nieve. Le dijo a Christoph que eligiera: el perro o la cumbre. Christoph miró a Thor, luego miró hacia arriba y tomó la peor decisión de su vida. Dijo: los 3 llegamos o ninguno llega, y levantó a Thor de nuevo. El sherpa que se había quedado les dijo que él no seguiría, que lo que hacían era locura suicida, que iba a descender y reportar su posición. Christoph le dijo que se fuera, que no lo necesitaban. El sherpa bajó. Christoph y Annika continuaron solos con Thor, cargándolo, turnándose cada 20 minutos, sus cuerpos consumiendo reservas que no tenían, su oxígeno bajando a niveles críticos, su juicio nublándose con cada metro. A las 7:30 de la mañana, a 8.100 metros, Christoph se detuvo. Le dijo a Annika que no podía más. Annika tampoco podía. Ambos estaban al borde del colapso. Thor estaba inmóvil en la nieve, sus ojos abiertos pero sin respuesta. Christoph comprobó si respiraba. No respiraba. Thor había muerto en algún momento de los últimos 20 minutos y ellos habían seguido cargando su cadáver sin darse cuenta. La realización de lo que habían hecho golpeó a Annika primero. Empezó a gritar, a decir que habían matado a su perro. Christoph intentó calmarla. Dijo que Thor había muerto haciendo lo que amaba. Annika le respondió que Thor no amaba nada de esto, que ellos lo obligaron, que lo mataron por likes. La discusión duró 10 minutos. 10 minutos a 8.000 metros sin moverse, sin bajar, mientras sus propios cuerpos entraban en zona crítica. Cuando intentaron empezar el descenso, Christoph no podía caminar correctamente. Sus piernas no respondían. Annika tuvo que sostenerlo. Bajaron 50 metros en 30 minutos. Christoph se detuvo de nuevo.
dijo que necesitaba sentarse. Annika le suplicó que siguiera. Christoph se sentó. Nunca se volvió a levantar. El edema cerebral lo había alcanzado. Murió sentado, mirando hacia el cuerpo de Thor 20 metros más arriba. Annika intentó continuar sola. Bajó otros 200 metros. Su oxígeno se acabó a las 9 de la mañana. Sin aire suplementario a esa altura. Tienes minutos antes del colapso. Annika sabía eso. Siguió bajando de todas formas. Llegó a los 7.800 metros. Se detuvo, se recostó en la nieve y decidió que no valía la pena seguir. El equipo de rescate los encontró 6 horas después. Los 3 cuerpos en una línea vertical de 300 metros. Thor arriba. Christoph en medio. Annika abajo. Las cámaras todavía estaban encendidas. El metraje existe. La familia bloqueó su publicación mediante acciones legales. Pero testimonios de quienes lo vieron dicen que los últimos videos muestran a Christoph y Annika discutiendo sobre si dejar a Thor o cargarlo, y eligieron cargarlo. Eligieron morir con él en lugar de admitir que habían cometido un error. La cuenta de Instagram de Adventure Family Bauer fue eliminada por la familia 3 días después de la confirmación de las muertes. Pero Internet nunca olvida. Copias de sus publicaciones circulan en foros de montañismo como ejemplo de lo que nunca debe hacerse. Las marcas que los patrocinaron borraron toda mención de la colaboración. El veterinario que dio la segunda opinión favorable enfrenta investigación ética. Y en algún lugar de Alemania, las familias de Christoph y Annika todavía reciben mensajes de odio de personas que los culpan por permitir que esto sucediera. 3 vidas terminaron en la montaña más alta del mundo. Una de ellas nunca tuvo opción de decir no. 5 personas, 5 cuerpos, 5 conjuntos de cámaras todavía funcionando en la nieve. Y una pregunta que nadie quiere responder. ¿Quién tiene la culpa real? Porque es fácil señalar a los muertos y decir que fueron idiotas, que tomaron decisiones estúpidas, que priorizaron el contenido sobre la supervivencia. Todo eso es cierto. Pero la verdad incómoda es que esos 5 influencers no operaban en el vacío. Operaban dentro de un sistema que recompensa exactamente el tipo de comportamiento que los mató. Un sistema diseñado por algoritmos que no entienden de consecuencias. Un sistema que convierte la imprudencia en viralidad y la viralidad en dinero. Y mientras sigamos fingiendo que el problema son solo las personas, no el mecanismo que las impulsa, esta historia se repetirá cada temporada de escalada. Los algoritmos de redes sociales tienen una regla simple. El contenido que genera mayor reacción emocional recibe mayor distribución. No importa si la emoción es positiva o negativa, no importa si el contenido es seguro o peligroso, lo único que importa es el tiempo de retención y la tasa de interacción. Un video de alguien escalando responsablemente el Everest genera 100.000 vistas. Un video de alguien rechazando oxígeno o llevando un perro genera 5 millones. El algoritmo no juzga, solo amplifica lo que funciona. Y lo que funciona es el riesgo extremo, es la transgresión de límites, es hacer lo que todos dicen que no debe hacerse. Cada influencer muerto en esta historia entendía esa mecánica perfectamente, y la explotaron hasta que los explotó a ellos. Marcus Webb ganó 20.000 libras por su contrato de contenido. Gastó minutos tomando una foto, perdió sus dedos, luego su vida. La marca deportiva que lo contrató ganó millones en exposición. Usó sus fotos en campañas durante un año completo. Nadie en esa empresa enfrenta consecuencias legales por haber creado incentivos que empujaron a Marcus a tomar riesgos letales. Julien Rousseau rechazó oxígeno para demostrar superioridad. Sus patrocinadores sabían que iba a hacerlo. De hecho, parte del acuerdo de patrocinio especificaba que el contenido debía mostrar hazañas sin asistencia artificial. Cuando Julien murió, esos patrocinadores publicaron comunicados de luto. Luego borraron toda evidencia de la colaboración. El dinero ya estaba en el banco. El muerto ya no podía hablar. Tyler Mitchell construyó una carrera entera sobre mentiras dramatizadas. Los algoritmos lo premiaron con 800.000 seguidores. Las plataformas no intervinieron porque el engagement era alto. Cuando fingió una emergencia que luego se volvió real, la confusión que él mismo creó retrasó su rescate. Murió esperando ayuda que llegó tarde porque nadie sabía si creerle.
Su cuenta sigue activa. Sus vídeos antiguos siguen generando ingresos publicitarios. Su familia recibe cheques mensuales de AdSense. La plataforma nunca desmonetizó el contenido a pesar de que directamente contribuyó a su muerte. Porque desde la perspectiva corporativa, contenido es contenido. Y el contenido genera dinero sin importar si su creador sigue respirando. Christoph y Annika Bauer mataron a su perro y se mataron a ellos mismos persiguiendo likes. Sus patrocinadores pagaron por contenido de Thor en el Everest. Ninguna de esas marcas preguntó si era ético. Solo preguntaron cuántas impresiones garantizaban. Cuando los tres murieron, esas marcas borraron los posts patrocinados. Emitieron declaraciones diciendo que no aprobaban comportamientos riesgosos. Pero los contratos que firmaron decían lo contrario. Los contratos especificaban contenido exclusivo y extremo. Los contratos ponían precio a la transgresión. Y cuando la transgresión mató, las marcas se escondieron detrás de cláusulas de responsabilidad individual. Legalmente están protegidas. Moralmente son cómplices. Pero aquí está la parte que realmente incomoda. Nosotros también somos parte del sistema. Cada persona que vio esos videos, cada persona que comentó, cada persona que compartió. Cada clic es un voto. Cada vista es una señal que le dice al algoritmo: esto funciona, amplifica más contenido como este. Cuando Marcus publicó la foto que le costó la vida, recibió 200.000 likes en 6 horas. La mayoría de esos likes llegaron después de su muerte. Personas felicitándolo por una foto que literalmente lo mató. Cuando Julien publicaba videos de entrenamiento sin oxígeno, los comentarios lo animaban a ir más lejos, a probar sus límites, a demostrar que las advertencias médicas no aplicaban para él. Y Julien leía esos comentarios, se alimentaba de ellos. Cada mensaje de apoyo era combustible para tomar el siguiente riesgo. La pregunta incómoda es esta: si sabemos que el sistema funciona así, si sabemos que recompensa riesgo extremo, si sabemos que creadores de contenido mueren persiguiendo viralidad, ¿por qué seguimos consumiendo ese contenido? La respuesta honesta es porque nos entretiene, porque queremos ver hasta dónde llegan, porque hay algo primitivo en nosotros que se siente atraído por el peligro cuando lo vemos desde la seguridad de una pantalla. No queremos que mueran, pero queremos ver qué pasa cuando se acercan al límite. Y esa demanda crea oferta. Esa audiencia crea creadores dispuestos a arriesgar todo por capturar nuestra atención durante 30 segundos antes de que scrolleemos al siguiente video. Las plataformas dicen que no son responsables del contenido que sus usuarios publican, que solo proveen la infraestructura, que los creadores son adultos que toman sus propias decisiones. Técnicamente es cierto, legalmente es defendible, pero ignora una realidad fundamental. Las plataformas diseñan los algoritmos que deciden qué contenido se amplifica. Podrían modificar esos algoritmos para penalizar comportamientos de alto riesgo. Podrían reducir la distribución de contenido que muestra transgresiones peligrosas. Podrían implementar sistemas de advertencia que reduzcan la monetización de videos extremos. Tienen el poder técnico para hacerlo, pero no lo hacen, porque el contenido extremo genera tiempo de retención, y el tiempo de retención genera ingresos publicitarios, y los ingresos publicitarios son lo único que realmente importa en el modelo de negocio. Los Sherpas que trabajan en el Everest tienen una perspectiva diferente. Ellos ven este fenómeno desde el frente. Ven a creadores de contenido llegando cada temporada con planes más elaborados y equipo más pesado. Ven las cámaras multiplicándose. Ven las transmisiones en vivo aumentando. Ven las decisiones estúpidas repetirse con variaciones mínimas. Y ellos son quienes cargan los cuerpos cuando todo sale mal. Son quienes arriesgan sus propias vidas intentando rescates imposibles. Son quienes vuelven al campamento base con historias de muertes evitables que nadie escucha porque la siguiente temporada trae una nueva ola de influencers con las mismas ideas. Pen Batashi, el Sherpa que estuvo con Marcus Webb, perdió 3 dedos intentando salvarlo. No recibió compensación extra. Su seguro cubrió la amputación, pero no la pérdida de capacidad laboral. Mientras tanto, la marca que contrató a Marcus ganó 17% en ventas usando sus fotos. La comunidad Alpinismo Profesional ha intentado establecer códigos de ética para contenido en alta montaña. Organizaciones como la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo han publicado lineamientos sobre documentación responsable. Recomiendan no crear contenido que glamurice comportamientos riesgosos.
Sugieren no publicar material que pueda inspirar a personas menos experimentadas a tomar riesgos similares. Piden a las marcas que no patrocinen hazañas cuyo único valor es la transgresión. Estos lineamientos son voluntarios, no tienen fuerza legal y son sistemáticamente ignorados porque no hay consecuencias por violarlos. Mientras el contenido extremo siga generando millones de vistas, ningún creador va a autolimitarse por directrices éticas que sus competidores ignoran. Entonces volvemos a la pregunta original: ¿quién tiene la culpa? ¿Marcus por quitarse los guantes para tomar la foto perfecta? ¿O la marca que puso en su contrato que necesitaba contenido exclusivo para recibir el bono completo? ¿Julien por rechazar oxígeno? ¿O los patrocinadores que específicamente financiaron una hazaña sin asistencia artificial? ¿Tyler por fingir una emergencia? ¿O el sistema que lo entrenó durante años que el drama falso genera vistas? ¿Christoph y Annika por cargar a su perro montaña arriba? ¿O las marcas que les pagaron específicamente por contenido de Thor en el Everest? La respuesta incómoda es todos. Y ninguno, porque el sistema es más grande que cualquier individuo. Es una máquina que convierte atención en dinero. Y funciona tan bien que incluso cuando mata a sus usuarios, sigue operando sin cambios. Hay más influencers planeando expediciones al Everest en este momento. Algunos con ideas que hacen que llevar un perro parezca razonable. Hay marcas negociando contratos de patrocinio que incluyen cláusulas de contenido extremo. Hay algoritmos amplificando videos de riesgos innecesarios porque generan reacción emocional fuerte. Hay audiencias consumiendo ese contenido y demandando más. El ciclo continúa. Y cada temporada de escalada trae nuevos cuerpos que se quedan en la montaña, con cámaras todavía colgando de sus pechos. Cuerpos que se convierten en marcadores del camino. Advertencias que nadie lee porque están demasiado ocupados filmando el siguiente video. La factura final no es solo 5 vidas. Es la normalización de que morir por contenido es aceptable. Es la idea de que el riesgo extremo es solo parte del juego. Es la creencia de que la responsabilidad es individual cuando el sistema es colectivo. Y la pregunta que debes responder ahora, la que no tiene respuesta fácil, es esta. Si otro influencer muere la próxima temporada haciendo algo similar, ¿quién es realmente responsable? ¿La persona que tomó el riesgo? ¿La marca que lo financió? ¿La plataforma que amplificó el contenido? ¿O cada persona que dio clic, que comentó, que compartió, que alimentó el algoritmo que hace que todo esto sea rentable? Déjalo en comentarios. Porque esta conversación no termina cuando se acaba el video. Termina cuando colectivamente decidimos que el entretenimiento no vale más que la vida humana. Y esa decisión todavía no se ha tomado.